Shalom. Que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. Sefer segundo de Crónicas, capítulo 17. Estamos siguiendo la línea de los reyes que gobernaron cada uno en su tiempo en el reinado de las tribus que quedaron en el sur. Por lo menos la mayoría de los relatos que aparecen en Crónicas se refiere a ellos. Y estuvimos viendo cómo puede ser que el ser humano, nosotros, reflejándonos y aprendiendo y viéndonos en ese espejo de la vida de estos reyes, que nos traen dentro de muchas enseñanzas, cómo es que el ser humano se le olvida que la vida es un galgal. Y para los que no saben qué es un galgal, es una rueda, una rueda. La vida es como una rueda, así se ilustra. ¿Y qué significa? Que usted puede estar hoy abajo de la rueda y mañana estar encima de la rueda. O puede estar hoy encima de la rueda y mañana abajo de la rueda. Por lo consiguiente, aquel que va con usted en esa rueda, usted procure tratarlo con honestidad, con respeto, y nunca tratar de pisotear a el que está al lado tuyo. Y en el relato de estos reyes, inclusive más en el que estuvimos hablando en el video anterior, estuvimos hablando de cómo este rey, a pesar de todas las cosas buenas que hizo, de momento se elevó y pensó que en su vida todo el tiempo iba a estar en la cima, sin fijarse alrededor. Y se enalteció a tal manera que ya no quería recibir la corrección. Y comenzó a perseguir y encarcelar a aquellos que le habían dicho: en esto has fallado. Y como no le convenía, comenzó a perseguir. Y aún en el relato de cómo fue su sepelio, relata cómo él mismo se había casi de una otra manera hecho un egocéntrico, casi un ególatra, creyéndose lo más grande. Sin embargo, el Eterno, ¿qué hizo? Le envió algo de lo cual el hombre no puede combatir por sí mismo: una enfermedad. Y comenzó a bajarle el ego que tenía este rey. Y así hemos visto cada rey, cada reinado, y estuvimos viendo cómo este hombre Jeroboam distanció no solamente él, sino al pueblo entero, para que siguieran su instrucción, su nuevo formato, diciendo que al que ellos le servían era al Dios de Israel. Y así es lo que lamentablemente sucede en nuestras vidas. No se nos puede olvidar que estamos de camino a Shavuot, contando cada Shabbat
hasta llegar al séptimo Shabbat, en donde en el día siguiente comencemos a conmemorar y a alegrarnos por toda la revelación que el Todopoderoso nos ha dado hasta el día de hoy en su escritura. No una revelación nueva, sino lo que ya está escrito, aunque para nosotros sea novedoso porque nos las está revelando en nuestra generación, en nuestra época, en nuestro entorno, de lo cual también nos hace responsable de aplicarlo. Porque aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le cuenta como pecado. Y en la vida de este rey del cual vamos a estar hablando ahora, que es uno de los reyes que también más se relata sucesos de él en la escritura, ¿verdad? En estos contenidos de entre la vida de los reyes de Yahudá. Josafat, si no me equivoco, se habla como hasta el capítulo 20, 21 por ahí. Vamos a tocar el capítulo 17 porque la vida y el reflejo de su padre Asa se va a ver aquí en la vida de Josafat. Y mientras yo estudiaba esto, me ponía a reflexionar y decía, Padre amado, cada vez me gusta más el que tú nos enseñas que todos los días tenemos la oportunidad de mejorar. Porque ese es uno de los propósitos principales de este estudio, de estas reflexiones. Estudiar la palabra del Todopoderoso, que es el alimento de nuestra vida, lo que nos refleja el carácter de aquel a quien le servimos o decimos servirle. Nos enseña cómo es que Él trata con estos cantitos de carne que somos nosotros, cuando tenemos un chispo de el hálito que Él nos ha dado para que tengamos conocimiento, conciencia, y cómo nos da la oportunidad de mejorar todos los días. Y la vida de estos reyes nos enseña cómo el primer rey pasa por una prueba y cómo la enfrenta, cómo falla en ella o cómo logra, ¿verdad? Y vemos que los fallos han sido por causa del alejamiento de aquel que es el único que lo puede ayudar a vencer. Y los logros y las victorias son cuando se han apoyado en aquel que ellos saben que es el único que los ayuda a vencer. Y de momento vemos la historia de otro rey y vemos que pasan por las mismas situaciones y cada quien la enfrenta y la resuelve basado en su manera y en su carácter. Y también hemos estado aprendiendo que cuando el Eterno te corrige, te disciplina, te reprende, no significa que te ha desechado. Que eso es una de las cosas que lamentablemente, ¿verdad? Hay en la mentalidad de muchas personas que si uno les habla y les dice cualquier situación de las cuales uno considera que no son correctas, que no son bíblicas, automáticamente piensan que uno los está descalificando, sacándolos del libro de la vida. Y ese no es el propósito del Todopoderoso. El propósito del Eterno, como lo dice y lo relata la Escritura, es que todos los hombres lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Y cómo uno llega al conocimiento de la verdad? Estudiando lo que Él plasmó en su Escritura, que es la verdad. Y aprendiendo a discernir entre lo que le agrada a Él y lo que no le agrada. Y dejándonos de cuento porque lo que le agrada a Él está escrito aquí. Y lo que no le agrada a Él está escrito aquí.
Así que no podemos suponer que algo que Él dice que aquí, que a Él le agrada, nosotros ponernos a decir ahora que no, que eso a Él no le agrada, o que eso es trivial, que eso es algo simple, algo que si se hace bien y si no también. Ni tampoco podemos decir esto que no le agrada, lo podemos hacer, porque a fin de cuentas nosotros somos otra generación y después que lo hagamos para Él, está todo bien. El reinado de Josafat es un reinado sumamente impresionante. Impresionante. Cada vez que estudio el relato de este personaje, aprendo. Vamos a comenzar, vamos a leer cómo relata este escritor el comienzo de este rey. Dice: Veyamelech Jehoshaphat benu Tayu Veyid Hasaket al Israel. El verso 1, como nosotros lo tenemos calificado en nuestras versiones, comienza diciendo: reinó Josafat, su hijo, el hijo de Asa, en su lugar y se fortaleció contra Judá, contra Israel, o sobre Israel. Acuérdense que no podemos perder de contexto que cuando sucedió el suceso con Shlomo, con Salomón, se dividieron los dos reinos. Reino del norte, otro reino del sur. Reino del norte, conocido como Israel. Reino del sur, conocido como el reino de Judá. Y en todo este escenario, hasta ahora hemos visto el choque, el encontronazo, no solamente militar, sino también espiritual, entre estos dos reinados. Entre quién es el que está bien. Entre que yo tengo derecho a todo este territorio, a todas estas tierras, te las voy a quitar militarmente, voy a invadir, es más, me voy a quedar con todo el reino. Y como yo soy Israel, pues el Eterno va a seguir siendo nuestro Dios. Y el otro diciendo: no, aquí es donde el Eterno nos mandó, aquí fue donde Él escogió, este es el lugar en donde está su casa. Nosotros somos los que tenemos la promesa de que seguiremos siendo los gobernadores de su pueblo. Y entonces nosotros somos los que te vamos a quitar todo. Y entre todo ese encontronazo, ¿verdad? Vimos cómo lamentablemente Asa, después de haber confiado en el Todopoderoso, después decidió confiar en el hombre. Y comenzó a sacar mucho dinero para que ese Israel no terminara quitándole territorios. Perdón. Entonces, hasta este momento vemos eso. Entonces, cuando leemos que se fortaleció sobre Israel, nos va a traer un mensaje el escritor diciéndonos qué fue lo que hizo Josafat en su reinado, que define, ¿verdad? Eso que conocemos se fortaleció. Porque él por sí mismo no se puede fortalecer. Algo hizo que fue fortalecido más que Israel. ¿Qué fue lo que hizo? Dice: Veyaten Hel Bekol Ari Yehuda U Betzorot Veyiten Zivim Baeretz Yehuda U Beir Ephraim Asher Labat Lakol Asa Abio.
¿Qué fue lo que hizo? Puso ejército en todas las ciudades de Yehudá, las fortificó y puso gobernantes en las tierras de Yehudá, en las ciudades de Efraín, en las cuales había conquistado Asa su padre. La primera movimiento, se puede decir, el primer movimiento político, para hablar en el contexto actual, para que podamos entender, el primer movimiento político que hizo Josafat fue fortificar mejor las ciudades de Yehudá y aquellas que había conquistado su padre Asa de Efraín, puso que gobernantes que estuviesen totalmente afiliados a él, que fuesen de su confianza, que él pudiera decir: estas tierras ya no voy a tener que estar con la persecución, que van a venderse, que me van a traicionar, que van a ser objeto de una traición, y por medio de estas tierras entrarán nuestros enemigos para conquistarlas y así llegar hasta Jerusalén. ¿Cómo evito eso? Poniendo gente de mi confianza que estén allí y que no sean personas que sean comprables, que se vayan a doblegar, sino que digan: no, si yo soy judío de la tribu de Judá y yo soy gobernante aquí, nunca podré yo conspirar contra mi propio pueblo. Eso fue lo que Josafat parece estar haciendo. Y eso es lo que nosotros vemos. Por eso creo que fue en el video anterior. Yo dije, es que a veces ignoramos, y la escritura es tan impresionante que nos dice a nosotros el pensamiento del ser humano. O sea, esto no es un pensamiento moderno, un pensamiento antiguo. Este es el pensamiento del ser humano en todas las generaciones, con sus modificaciones conforme al entorno, pero así estamos viviendo hoy en día. Cada imperio, como se le podría llamar, ponía a sus súbditos de confianza en un lugar en donde ellos habían conquistado. Y eso es lo que se juega en la geopolítica actual. Quiero poner a fulano y a fulano porque son de mi confianza, y si yo invado tal territorio y lo gano, pues ahí deben estar de los míos, porque yo me tengo que asegurar que el que está ahí no me vaya a seguir dando dolores de cabeza. Y lamentablemente ese es el proceder del ser humano cuando lo está haciendo con propósito incorrecto. Pero en este caso, Josafat lo está haciendo para sobreguardar no solamente su territorio, sino para hacer una función que, si se podría decir en una palabra moderna, para hacer ese proceso de rectificación y evangelización a un pueblo que parece que el veneno de Israel se estaba extendiendo. ¿Y cuál era ese veneno? Lo que vamos a leer próximamente. Dice: Veyiten Yehovahei im Jehoshaphat ki Heled Barhi David Abii Haroshanim Ve'elo Deresh Levaalim. Y fue Yehovahei con Josafat, porque anduvo en el camino de David su padre, el que puso primeramente, ¿sabe? Aquí dice Haroshanim, que dice como si fuesen los primeros, pero es que los
puso primeros, los puso primero. ¿Qué puso primero? Desde mi punto de vista, lo que yo deduzco es que puso primero el camino o los caminos que anduvo su padre David, o sea, en la escritura, y no buscó a los Baalim, que eran los que estaban ya impregnados en Israel. Y acuérdense que Efraín, como tribu, era del norte, era de las tribus de Israel, de las que se habían separado de Judá. Sin embargo, algunos territorios de Efraín fueron integrados en esta época a las tribus del sur porque habían sido conquistadas por Asa. E inclusive vimos que muchos de los que vivían en Israel se habían pasado a Benjamín y a Judá porque habían visto que el Eterno realmente con quien estaba era con ellos, porque ellos sí estaban haciendo lo que era correcto delante del Eterno y los otros se habían separado de la voluntad del Eterno. Pues ese veneno de los Baalim se estaba extendiendo aún hacia Judá, a tal punto que relata el escritor que Josafat no buscó a esos. Dice, Ki le Elohim abi Deresh, o Darash, pues al Elohim de su padre buscó, u misbotai elech velo kaze Israel. Dice, pues al Elohim de su padre buscó y en sus mandamientos anduvo, porque obviamente sus mandamientos no son gravosos. Para algunos son gravosos, para algunos son triviales, para algunos me da lo mismo. Para algunos le da lo mismo cuando les conviene. Cuando les conviene dicen, no, porque es que Pablo dice que el que hace caso del día lo hace para su Señor y el que no hace caso del día lo hace para el Señor, no hace caso. Obviamente, Shaul no está hablando de lo que ellos piensan que está hablando, pero ellos, por la ignorancia, yo puedo entender, poco a poco uno se da cuenta, por la ignorancia que hay en ellos, basado en el contexto del tema realmente que se está hablando, pues ¿qué es la deducción que sacan? La más simple, la que más les convino, la que para ellos consideraban que era la que era, ay, si guardo Shabbat lo guardo y el Señor se agrada. Si no guardo Shabbat no lo guardo y el Señor como quiera se agrada. Pero cuando tú vas a los hechos, por eso digo, no te puedes dejar llevar por esa supuesta revelación fresca, nueva. No. Lo que está escrito, los relatos, los hechos, las evidencias, los testimonios. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel cuando una persona decidió no guardar Shabbat? El Eterno le dijo, tráigame a ese hombre y aplíquele la justicia, por cuanto él no solamente no lo está haciendo, va a incitar a otro, que ese es lo más triste, incita a otros a seguir por ese mismo error. Pues él anduvo y vemos que cuando un reinado, un pueblo andaba en los mandamientos del Todopoderoso, pues le iba bien. Aquel que piensa que el guardar los mandamientos del Eterno le va a ir mal, es porque no sabe que Dios le está sirviendo. Es porque no sabe qué Biblia está leyendo. Porque la que yo leo no hay un solo contexto ni verso que diga que los mandamientos del Eterno traen condenación. Ni uno. ¿Y qué hizo? Anduvo en su mandamiento y no según las obras que hacía Israel. ¿Y qué era lo que hacía Israel? Lo contrario.
desobedecer los mandamientos. Decir, el mandamiento del Todopoderoso dice esto, pero nosotros ya no somos parte de Judá, así que nosotros vamos a establecer lo de nosotros. Y en lo de nosotros dice que nuestras festividades y convocaciones, aunque son para el mismo Dios, las vamos a hacer el día y en el mes que a nosotros nos parezca. Y yendo al lugar que a nosotros nos parezca. Y celebrándolo de la manera que a nosotros nos parezca. La pura, ¿cómo es que dice el refrán? La similidad es solamente pura coincidencia, algo así. Porque pareciera que está hablándole a los religiosos de hoy. No, que tú estás hablando, es que esto es la palabra, o sea, usted no se puede contradecir, usted no puede decir, toda la palabra fue inspirada por Dios y decir a la misma vez que esa palabra es antigua y que ya no tiene vigencia en su vida cuando le conviene, porque cuando no le conviene, pues se va a favor. Y dice, no, 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 porque, y es lo triste, por eso digo por ignorancia, no es que lo esté juzgando, no, es que yo sé que es por ignorancia, porque dicen, no, no, es que esto fue para el pueblo de Israel, pero de momento van allá y sacándolo totalmente de contexto y para lamentablemente eh, coaccionar a los hermanitos y hermanitas, dicen, no, mira, 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 señorita, aquí usted me viene con la falda a los tobillos, porque aquí dice que las mujeres no pueden usar ropa de varón. Y si tú me vienes a mí así, como él considera o ella considera que no debe venir, está faltándole a Dios. Mira lo que dice aquí. Mira lo que dice aquí. Entonces, eso que se le escribió, y por eso digo, hay mucha ignorancia dentro del pueblo y a veces uno se frustra, uno a veces le dice al Todopoderoso que nos ayude a obtener la sabiduría para transmitir el mensaje. Y yo me he dado cuenta realmente que estamos en unos tiempos bien difíciles. Obviamente, hablándolo yo de mi generación porque no viví en las otras. Pero lo que sí, dentro de mi experiencia, que puedo tal vez tener el testimonio de los tiempos de antes porque están relatados en video, en experiencia, la vida de aún de los creyentes se ha vuelto bien, como que, o sea, no sé, digo yo, es mi manera de examinarnos, de vernos. Y decimos, "Ah, antes, o sea, la gente nada más converte. Sabía que tú estabas tratando de agradar a ese Dios de la Biblia, con tu manera de hablar, la manera de tratar a otros, la manera de cuál era el tema tuyo. Y, y a veces siento que aún dentro de la vida de los creyentes ha caído un ataque, vamos a ponerlo así, un ataque espiritual en donde muchos o muchas han llegado a un punto en donde actúan y se comportan de una manera que no da testimonio en lo absoluto, pero están sumamente convencidos o convencidas que lo que están haciendo está bien, que el hablar, expresar, vestirse, participar de lo que al Eterno no le agrada, como el pueblo de Israel, es asunto de ellos o de ellas y que solo Dios las puede o los puede juzgar.
y que solo Dios conoce su corazón. Y que nadie es perfecto. Y nuestro trabajo es tratar de dar testimonio en todos los aspectos. En nuestra vida, cómo nos comportamos, cómo hablamos, cómo tratamos a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a los vecinos, en el trabajo, dentro del hogar, en los lugares donde nos reunimos. En lo oculto también, como lo relata, en aquello, en lo íntimo, cuando nadie te está viendo. ¿Qué palabras salen de tu boca cuando nadie te está viendo? Cuando estás molesto y nadie te está viendo. ¿Qué palabras salen de tu boca? Cuando estás molesto, cuando estás tú solo con alguien y esa persona hizo algo que te incomoda. ¿Cómo lo tratas? ¿Cómo le dices? Por eso yo me sorprendo cada vez, inclusive estaba hablando con un compañero de trabajo sobre eso. Aproveché la oportunidad de lo que es cambiar el teclado. En el teclado de los celulares uno puede añadir idiomas y entonces tú puedes tenerlo en tu idioma, imagino nativo, el que sea el suyo preferido, pero puedes añadir otros idiomas. Entonces, si tú quieres hablar o utilizar un teclado que está modificado a otro idioma, puedes utilizarlo y cambiarlo. Y, y yo aproveché la oportunidad para hablar un poco sobre la escritura. Siempre trato de aprovechar de eso. Y digo, mira, mira, mira el mío, mira el mío. Entonces le digo, mira el mío, obviamente con el propósito. Entonces cuando le enseño que yo lo tengo con las letras, obviamente en español, que es mi idioma nativo. Y también se le enseño que las tengo en hebreo. Oh, mira, qué raro ese idioma. Entonces yo empiezo a explicar, mira, este idioma está mucho, por años luz, antes que el idioma que nosotros tenemos. Y lo impresionante no es eso, lo impresionante es que antes de este idioma, que es el idioma moderno hebreo, había uno antes que era el paleohebreo, que era escrito con símbolos y la mayoría eran de animales y de la naturaleza, que así que se expresaban. Así es que ellos llevaban el mensaje. Y cada uno de esas letras tiene su valor numérico. Y te expresa el sentir realmente de lo que es el creador en nuestras vidas. ¿Cómo puede ser que nosotros hayamos perdido esa esencia a través de los años, simplificando las palabras? Y lo más interesante de todo esto es que cuando tú estudias eso, el mensaje y la esencia de eso va mucho más allá de lo simple, sino que te conecta con aquel que es tu creador, con el que te está diciendo por medio de, sea un animal, que sea fuerte, que tú le ves las características, que lo conoces por lo que sea, y tú entonces lees la palabra y tú dices, es que me está reflejando el poder, la fuerza. No es lo mismo decir leer fuerza a verlo de ese punto de vista, que también tiene su valor numérico, que también tiene su mensaje, que es enriquecedor, una lengua enriquecedora, que transmite valores, que transmite principios, que te enseña que nada es tuyo, que todo es del creador, que todo es pasajero, que tú lo que tienes solamente es prestado. Eso que usted tiene es prestado. El reino que estamos leyendo de Josafat es prestado. Josafat va a estar ciertos años reinando y luego lo va a dejar y se lo va a dejar a su hijo, así como Asa se lo dejó a él. Y así es en nuestra vida. Por eso es importante nosotros entender que lo que estamos viendo es reflejo de la vida del creyente en el peregrinar. Y así nos tenemos que ver nosotros como peregrinos. Y
servidores del Mesías Yeshua. Porque todos estos reyes reflejaban realmente al ungido, aquel que era el que venía a que a traernos los verdaderos mandamientos para que andemos en ellos, y cuando andamos en ellos, el Eterno establece su reinado en nosotros. Como dije Mesías, si crees en el Padre, cree en mí, y yo y el Padre vendremos y estableceremos ese reinado aquí. ¿Y qué fue lo que sucedió? Como él hizo lo correcto y no siguió bajo las obras del pueblo de Israel, las que seguían de Jeroboam, que era que cambiaron las festividades, cambiaron las convocaciones, cambiaron los días. O sea, hicieron su propio calendario. Como hoy en día lo cambiaron por 31 de diciembre, 1 de enero. Y es triste porque eso lo hizo la institución católica romana. Lo estableció. Y es triste escuchar a una persona decir que soy creyente, no soy católico, pero sigo todo el calendario que el católico me estableció. Que no lo quieres aceptar porque desde antes de tu nacer y que nacieran tus padres ya estaba, y para ti ya eso es lo más normal, lo más natural, y lo sientes como algo cultural de tu país. Pues es otro asunto que tú debes de resolver, pero la realidad no la puedes cambiar. La realidad es que si tú realmente eres creyente, tú dices, verdad, eso lo establecieron ellos, lo pusieron ellos, nos regimos civilmente por ello. Es imposible que yo le diga a todo el mundo que no se rija por eso, porque nos regimos por eso por default. Pero de que mi vida espiritual esté establecida o se rija por eso, no. Porque para mí el primer día del año no es el 1 de enero. El primer día del año es el 1 de enero para el estado civil y en el lugar establecido donde vivimos. Pero yo no celebro ese 1 de enero como primer día del año en mi vida espiritual, en mi vida de consagración. Yo no celebro lo que es las convocaciones modernas establecidas, sea por una institución católica o una institución religiosa, como haya sido, ¿no? Los que el Eterno estableció, esas son las que me enriquecen, las que son promesas, las que estamos de camino a Shavuot. Esas son las que me conectan con el Todopoderoso. Esas son las que yo sé que cuando me presente ante Él, yo voy a decir, a mí se me va a computar lo que yo hice por lo que está escrito. Lo de que haya hecho de más es otra cosa, pero yo me voy a preocupar por hacer eso. Porque en ese día me van a decir, digo yo, haciendo un simulacro, no importa cuántas convocaciones haya hecho en mi nombre, hiciste las que yo te mandé, consagraste las que yo te mandé, te santificaste para las que yo te ordené. No, pero mira cuántos concilios, mira cuántas reuniones, mira cuántas convocaciones, mira cuántas asambleas, mira cuántas misas, mira cuántas cosas hice en tu nombre, apartados de mí. ¿Hiciste las que yo te mandé? No, porque es que a mí me enseñaron, pero tú leías. A ti se te mandó personas que te decían, estos son convocaciones del Eterno. Eso no es del Eterno, esa es la ley de Moisés. Mira lo que dice. Vamos a ver si es verdad. Veyiken Yuhevehei et Amalha, Beyat Veyiten Kol Yehuda, Minha, Le Yehoshaphat, Veyahi Lo Esrei, Bekabot, Larab. Y estableció Yuhevehei fue el que estableció. ¿Por qué? Porque seguía sus mandamientos, seguía su ordenanza. Pues estableció el reinado en la mano de Yehoshaphat y le dieron presente todo Yehudá a Yehoshaphat y hubo para él riqueza, gloria en abundancia.
Veyegaba'a, y se elevó, lavó el corazón, Beyarji Yuevehei Bead Asir et Abamot. Y se elevó el corazón de Josafat. Y entonces digamos, pero ¿cómo se puede enaltecer el corazón de un hombre? Eso no es correcto delante de la Escritura. Sí, sí. Pero se elevó no en su propio conocimiento, no en su propia grandeza, no en su propia opinión. Se elevó su corazón en los caminos, en conocer y en entender, como dice el Eterno. Aquel que se quiera enaltecer, enaltezcase y gloríese en conocerme a mí. En los caminos de Yovehei, y hasta quitó los lugares altos de Ed Asherim, me Yehuda, de Ashera en Yehuda. Quitó la idolatría de Yehuda. Veshanat Shalosh Lemalhu Shelach Leshri Laben Jail Abdiya Lezagariyah Ve Letanael Ve Mequilla Labdem Beir Yehuda. Y fue más allá. Y eso es una de las cosas que yo digo que ha sido uno de los peores errores que hemos cometido. En el tercer año del reinado, de su reinado, envió a príncipes de Ben-Jail, a Abía, a Zacarías, a Natanael, a Micaía, para enseñar en las ciudades de Yehuda. Y naturalmente, a nosotros, ¿qué se nos enseñó? Hablo de mi experiencia y de la experiencia de muchos testimonios que yo he escuchado. Y esto lo digo para que aquella persona que está escuchando, que tal vez haya tenido otra experiencia, no comience a especular ni a dejarse llevar por los pensamientos del enemigo, de decir, este hombre está diciendo que todos somos así. No, estoy hablando de la mía y de la de muchos que yo sé de primera mano que han pasado por lo mismo. Y por eso digo que ha sido uno de los peores errores que yo he visto que hemos cometido. Y es que se nos enseñó a que alza tu mano, repite conmigo y deja todo lo que tú, en este caso lo que yo consideré o pensé bajo mi criterio, bajo mi cultura, bajo mi especulación y basado en lo que esa persona o esa institución o ese concilio o esa denominación comenzó a decirme que era malo. Tienes que dejar lo que era malo. Y este rey fue mucho más allá. Este rey no solamente quitó lo que era malo, sino mandó a maestros a enseñarle en las ciudades la escritura. Entonces, cuando tú tienes un pueblo que solamente le estás diciendo, eras un borracho, deja de beber, con que tú dejes de beber y vayas a mi congregación y pases por el supuesto discipulado o de evangelización, que solo te dice, cree en los principios doctrinales de estos reformadores, sin cuestionarlos, sin analizarlos, sin ver el contexto, sin ir más allá, pues solamente te está enseñando lo que no debes hacer. Pero no te están enseñando la Torá, no te están enseñando los mandamientos, porque para ellos les enseñaron y ya tienen en su chip que eso, cuando les conviene, es guacala. Y aquí nos está enseñando qué es lo que le agrada al Eterno, porque vemos que todo lo que está haciendo este hombre al Eterno le agrada. Y si Él es el mismo ayer, hoy y siempre, pues lo que le agradaba ayer debe de agradarle hoy
y le va a agradar mañana. Y como dijo el Mesías, si me ama, guarda mi mandamiento, y mis mandamientos no son gravosos. Ahora también tú vas a enseñar esto a todos, desde aquí desde Israel, en Jerusalén, en Yahudá, en Samaria y por todo lugar en donde usted vaya. Y eso fue lo que se quedó como resolución en Hechos capítulo 5, el capítulo 15. Dejen a estos de las naciones que están viniendo quietos. No se les esté obligando a que se tienen que circuncidar para ser justificados, porque la justificación para salvación viene por los méritos del Mesías. No los estén hostigando con tradiciones y con mandamientos de hombre. Ellos se van a estar reuniendo cada Shabbat en nuestras congregaciones, sinagoga, y estudiarán a Moshe cada Shabbat. Estudiarán la Torá, la instrucción, los mandamientos, para que ellos mismos comiencen a discernir entre lo que le agrada al Eterno y lo que no le agrada, y puedan vivir una vida de santidad. Nos están diciendo, vas a enseñarle esto para que sean salvos. Vas a enseñarle esto para que aprendan a vivir conforme al reino al cual han sido trasladados, que es el reino de salvación. Y dice que en el reinado que él estableció, Josafat mandó a que les enseñara. Y los enseñó, mandó con los príncipes, pero siguió mandando supervisores y supervisores cada vez más espirituales, porque después dice, Veamahen, Haleviim, Shemaiyahu, Netayah, Zebadiyah, Azael, Shemiramot, Jehonatán, Adoniyah, Tobiyah, Betob Adoniyah, Haleviim, Imahem, Elishama, Yerohabán, Hakohanim. Mandó a los príncipes. Después mandó con ellos a los levitas, o sea, personas que sabían, porque se instruían desde pequeño en la escritura, en la Torá. A Shemaía, a Netanías, a Zebadía, a Azael, a Shemiramot, a Johanán, a Adonía, a Tobías y a Tobías Adonía. Y con esos levitas mandó a Elishama, a Jorán, que eran Kohanim, no solamente ya levitas, sino que eran sacerdotes. ¿Y qué hicieron? Beyelamed, Beyelamdo, Beyehudá, Beimahem, Zefer Torah, Yuhebehei, Beyizzabu, Bekol Ari Yehudá, Beyelamdo, Beam. Y enseñaron a Yehudá con ellos, y con ellos estaba el libro de la Torá de Yuhebehei, como empieza también Levítico. No, que esas son las fiestas de los judíos, no, las fiestas del Todopoderoso. Que tú quieras decir que son de los judíos para esquivarlas, es otra cosa. Que si no la guardia estás perdido, nadie está diciendo eso. Que si no la guardas estás desobedeciendo, eso sí lo estoy diciendo. Si no la guardas estás desobedeciendo un mandamiento del Eterno. Es una realidad. Que si entonces si no la guardo pierdo la salvación. Nadie está diciendo que vas a perder la salvación. Entonces si no pierdo la salvación, pues la observo si quiero y si no, no. Pues ya eso es un asunto tuyo que algún día le vas a dar cuenta al rey sobre tu actuar ante sus mandamientos y promesas. Y ellos guardaban el libro de la Torá de Yuhebehei, recorriendo todas las ciudades de Yahudá y enseñando a todo el pueblo. Veyahi Pahat Yuhebehei al Kol Memilhot Ha'arzot
Asher Zevivá Yehudá Velo Nilhamó Im Jehoshaphat. Y fue que el temor, el miedo de Yahweh sobre todos los reinos de la tierra que estaban alrededor de Yahudá. Que esto es lo que aparece en la escritura, en las promesas. Si tú guardas mi mandamiento, si tú haces lo que yo te digo, si tú andas ahí, si tú escuchas mi voz y la obedeces, yo seré tu Elohim y tú serás mi pueblo. Y como yo seré tu Elohim, yo soy responsable de que de enviarte la lluvia a su tiempo, de darte la cosecha, de darte la abundancia, de darte la fertilidad y de darte la seguridad para que tú seas cabeza y no cola. Ningún pueblo alrededor te podrá hacer frente. Como resultado, estamos viendo lo que sucede. Un rey obedeciendo, guardando la Torá, dejando la idolatría, dejando la desobediencia y enseñando a un pueblo a que sean capaces de discernir por ellos mismos entre lo que le agrada al Eterno y lo que no le agrada, enseñándole el Elohim verdadero, yendo de ciudad en ciudad con enseñadores, discipulándolos a ser pueblo Kadosh, y por default el Eterno envía temor hacia otros pueblos. Y ese temor se traduce en ser ellos cabeza y no cola. Dice, Beyimem Pelishtim Mebiim, y a ellos los filisteos le trajeron le Jehoshaphat Minha a Josafat presentes Bekesef Mensa'a Gam Arabiim Mebiim Lo Zaon Elafin Shevaat Elafin Veshevaat Meod Betiishim Shevaat Elafim Veshevaat Meod. Y de los filistinos le trajeron a Josafat presente y plata como tributo, y también los árabes le trajeron a él rebaños, carneros 7,700 y machos cabríos 7,700. Veyehi Jehoshaphat Elech Vegadol al Lema'ala Veyaven Veyehudá Veyirniot Veir Mesikonot. Y fue Jehoshaphat caminando grandemente hasta llenarse. O sea, que él siguió y siguió y siguió cada vez estimulándose más para hacer y caminar en los caminos del Todopoderoso. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Como Yeshua dice, guarda mis mandamientos. Si tú me amas, guarda mis mandamientos. Aquel que dice que me ama y no guarda mis mandamientos, el tal se está engañando a sí mismo. No, porque ustedes se creen que sí, por que los mandamientos, que si fallas uno, fallas en todo, porque entonces tú no haces esto, no haces aquello. Ignorancia por no conocer el contexto, por no conocer la realidad de los mandatos de la Escritura y qué es lo que les queda. Buscar un escudo de cualquier excusa para no reconocer con humildad, oye, esto lo dice la Biblia que yo estoy leyendo. Todo aquel que obedeció esto le fue bien. ¿Por qué yo dejé que me metieran un cheat a mí de que si yo lo hago, a mí me va a ir mal? Porque veo que de los 1,000 que hicieron lo que es correcto les fue bien. ¿Por qué yo creo que yo, siendo el 1,001, haciéndolo, me va a ir mal? Si el Eterno a todos le dijo que los amaba y que les agradaba que hicieran eso, ¿por qué ahora yo pienso que el hacerlo es desobedecer y menospreciar al Mesías? Si el mismo Mesías me está diciendo que los obedezca.
¿Por qué de los 1100 que yo estoy viendo que desobedecieron, les fue mal? ¿Y por qué yo creo ahora que porque digo que creo en el Mesías, los puedo desobedecer y me va a ir bien? No sé. Dice que se llenó y edificó en Judá castillos y ciudades de provisión, y hizo muchas obras, y tuvo muchas ciudades. Dice, ve Malajá Rabá hizo muchas obras, ve Yehilo, ve Ir Yehudá, ve Anoshi, Milhamá, Geburí, Heil, ve Jerusalén. Y tuvo las ciudades de Judá hombres de guerra fuertes de valor en Jerusalén. Va Ele, Pekudatet, Labait, Ha Boteihem, Le Yehudá, Shari, Elafin, Anayana, Azir, Ve'amó, Geburí, Heil, Shalesh, Meot, Elef. Y este es el número de ellos por las casas de sus padres de Yehudá, jefes de millares. Adna, el general, y con él hombres de valor 300,000. Beal Yadó, Yehonatán, no, Yehohanán, Asher, Beimó, Meot, Hashemonim, Elef. Y en su mano a Johanán, el jefe, con 280,000. Bead Yadó, Amazía ben Zikri, Ha Mingadá, Leyuhebehei, y con él a Amasías, hijo de Zikri, el que había ofrecido una ofrenda a Yuhebehei, Beamot, Meotim, Elef, Geburim, Hail, y con él 200,000 hombres. Beimó Benjamín, Geburí, Hail, Eliada, Beimó, Neshaki, Keshet, U Megam, Meot, Elef. Y con él también hombres valerosos de Benjamín, Eliada, y con él hombres armados con arcos y escudos 200,000. Beat, Beayó, Yadó, Zobat, Beimó, Meot, Hashemonim, Elef. Y con su mano también Yosabat, y con él 180,000 preparados. Jalusi, Zeba, y con él hombres preparados para el ejército. Elet Hamorotim, Et Hamelech Milba. Estos servían al rey aparte, Asher, Natán, Amelech, Beir, Haamavazar, Becol, Yehudá. Y estos le servían al rey aparte de los que el rey había puesto en las ciudades fortificadas de todo Yehudá. ¿Cómo agradar al Eterno? ¿Cómo el Todopoderoso nos da todos los días la oportunidad de mejorar? Miren que el reinado de Asa no terminó muy bien. Sin embargo, a su hijo le da la oportunidad de mejorar, que eso es otra de las enseñanzas. No importando cuán bajo haya caído tu papá o tu mamá o tu hermano o tu hermana o tu esposo o tu esposa, usted tiene que mantenerse íntegro y limpio delante del Todopoderoso. No podemos caer en el juego de que es que estoy cansado de que mi papá y mi mamá, es que estoy cansado de que mi esposa o mi esposo.
Es que estoy cansado ya de este trabajo, de aquello y lo otro. Y un día tú vas a ver como lamentablemente escuché a varias personas. Me voy a quitar la camisa de cristiano y tú vas a ver. O sea, que tú tienes doble personalidad. Que tú tienes a ese hombre que se supone que esté muerto o a esa mujer que se supone que esté muerta, tú la tienes ahí activa, on call, como dicen, la tienes ahí para los momentos en los cuales, eh, como muchos dicen, que me saca de mis casillas, me saca el monstruo, se supone que tú no tengas monstruos ni monstruitos dentro de ti, se supone que obviamente es verdad, uno es un ser humano, uno se molesta, uno se aira, más cuando uno sabe que lo que le están diciendo no tiene sentido, que lo que te están diciendo son palabras totalmente provocativas, que a veces uno dice es que esto viene del mismo enemigo, pero tu carácter debe mantenerse con dominio propio. Debemos pensar, y siempre me acuerdo de esa película, que el título decía, eh, ¿qué haría el Mesías? ¿O qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús aquí? O sea, que nosotros tenemos que cada momento pensar, ¿qué haría el Mesías en esta situación? Sabemos que somos seres humanos, que a veces fallamos, que cometemos errores, pero no puede ser nuestro diario vivir. No puede ser nuestro estándar. No puede ser cada vez. O sea, ese, ese chip cultural que se nos mete, es que ese eres tú. Así soy yo y nunca voy a dejar de ser así. O sea, que tú eres una persona que sabe que puedes mejorar en esto y no lo quieres hacer. Algún día darás cuenta al Todopoderoso. Y aquí este rey nos enseña que todos los días el Todopoderoso nos da la oportunidad de mejorar. Es como si naciéramos de nuevo, como si nos dieran una vida nueva, como si nosotros fuésemos ese Josafat en el cual Asa murió ayer. Y hoy nos dicen, oye, Josafat, aquí te doy la oportunidad de rectificar y hacerlo mejor de lo que lo hiciste ayer. ¿Qué vas a hacer? Que el Todopoderoso nos ayude y nos bendiga en todas las áreas, sabiendo que todo lo que hacemos, Shabbat, Shabuot, que estamos de camino a ello, Pesach, Shemini Atzeret, Sukkot, es en el Mesías Yeshua por la revelación que Él nos ha dado. Shalom, Ubrajá, Lecolán, paz y bendiciones a todos. Ay, tate.